Vamos viendo cómo nos va. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tocayas de nombre. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien, ¿y vos? Bien, bien, Cari. Un poco estábamos, antes que te conectaras, estábamos leyendo tu currículum, que es muy bueno, muy importante, muy interesante. Así que bueno, vamos a alargar con esta conversación que estuvimos preparándola. Así que bueno, creemos que podemos, como siempre decimos, sacar, exprimirte al máximo para poder sacarnos todas las dudas y bueno, y más que nada, como siempre decimos, hablamos de justicia y poder tener el acceso al mismo y que bueno, que nos puedas evacuar todas las dudas, ¿sí? Bien. Si querés, vamos conversando. Queríamos empezarte haciendo una pregunta que siempre nos queda la duda, ¿no es cierto? El tema de la competencia del juzgado de violencia de género, ¿hasta dónde llega la competencia territorial del mismo? Bien. Bueno, primero, antes, viste, de largar, quería agradecerte, Cari, por esta invitación. Para mí resulta muy importante este tipo de encuentros porque son fructíferos a la hora de informar, ¿no?, a la sociedad. Así que te agradezco en primer lugar la invitación y en segundo lugar felicitarte porque estás haciendo una muy buena gestión, te estás ocupando de muchas cosas, muchos aspectos, te sigo. Y esto que estás haciendo, invitándome a hablar un poco de lo que es el flagelo de violencia de género, demuestra tu interés y esta perspectiva de género que tenemos que adoptar todos, ¿no?, desde nuestros ámbitos de trabajo. Así que bueno, agradecerte y felicitarte primero. Y bueno, entrando en lo que es el contexto, ¿no?, de esta situación de violencia de género, la competencia que tienen los dos juzgados de violencia de género que existen en la primera circunscripción judicial, abarca lo que es la capital de la provincia de La Rioja, Sanagasta, Tama y Patquía. Esos son los lugares que comprende, que configuran la primera circunscripción judicial de La Rioja, ¿no? Todos aquellos delitos que se cometan fuera de ese ámbito territorial, ¿cómo debería ser cómo tendrían que todas estas personas que puedan sufrir esta violencia de género, cómo lo instrumentan, cómo lo llevan a cabo, Cari? El resto de las circunscripciones judiciales de la provincia de La Rioja que no tienen creado aún los juzgados de violencia de género se tramitan ante los juzgados de instrucción común. Entonces, lo que es la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción judicial, todo hecho que califique como violencia de género, tramitan conjuntamente con los otros delitos comunes. Necesitamos entonces más juzgado de violencia de género en el interior, ¿no? Sí. Para poder abarcar más No sé, y poder, no sí. sé estadísticamente cómo se está manejando el interior, pero de seguro que sí hay hechos de violencia de género en el interior, así que es muy importante que también se inauguren juzgados de violencia de género en el interior. Doctora, le hago una preguntita. La competencia material de estos juzgados de género, porque como son relativamente nuevos y novedosos, ¿cuál sería la competencia material de ellos? Bueno, la competencia material es penal, netamente penal, a diferencia de los juzgados de violencia de género creados en la provincia de Jujuy y Santiago del Estero, que te cuento que somos las tres únicas provincias en Argentina que tienen creados estos juzgados de violencia de género, así que en ese sentido La Rioja, viste, está muy bien. Estos dos juzgados que te hacía referencia de Jujuy y Santiago del Estero tienen competencia civil y penal. Acá en La Rioja únicamente es penal. Estos son dos juzgados nuevos de violencia de género que serían juzgados de instrucción, como lo son los otros tres juzgados de instrucción común. Entonces, en La Rioja tendríamos que decir que tenemos 5 juzgados de instrucción, nada más que 2 de ellos tienen el fuero especializado en violencia de género. Violencia de En género. los juzgados se tramita todo lo que es investigación de delitos, ¿sí? Esto es muy Bien. importante que quede claro, que hayan delitos cometidos en contra de las mujeres y cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes. Ese Eso, sería el eso fuero. te, eso te iba a preguntar, doctora, porque ¿qué pasaba con todas aquellas denuncias que no constituyen delito, pero que de alguna manera configuran algún tipo de violencia de género, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde se denuncia? ¿A dónde se puede ir? ¿Qué pueden hacer todas esas personas que se encuentran en esa situación particular? Claro.
Bueno, de hecho hay muchísimos casos ingresados al juzgado que no constituyen Ya. tipos delictivos. Yo creo que se puede decir que el 50% de las denuncias que ingresan al juzgado son no delictivos, ¿sí? Sí son hechos de violencia de género, porque recordemos que la ley de violencia, la protección integral de mujeres, establece distintos tipos de violencia, dentro de la que tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y económica, la violencia simbólica y la violencia sexual. Todos estos tipos de violencia que sufren las mujeres a diario se tramitan y se denuncian en las distintas comisarías o fiscalías y los remiten a los juzgados de violencia de género. Si bien el juzgado lo que primero hacemos es declarar y aclarar de que no constituye un hecho delictivo, porque sabemos las consecuencias penales que tiene en una persona, por ejemplo, en el agresor, una causa penal en su contra. Entonces tenemos que aclarar que no constituye un hecho delictivo, nos declaramos incompetentes para entender en ese sentido, no obstante lo cual dictamos las medidas de protección que son necesarias y urgentes. No podemos dejar que vayan transitando todos los carriles, ya sea el civil, el laboral, el institucional, porque no constituye un hecho delictivo. Entonces, la ley nos marca de que cualquiera sea el juez, sea competente o no sea competente, tenemos la obligación de dictar medidas cautelares urgentes, sumarísimas, y que justamente sea para evitar la repetición de ese hecho, ¿no? O que genere una consecuencia ulterior. Entonces, lo que estamos dictando son muchísimas medidas. No te imaginas, doctora, la cantidad de medidas de protección que salen. Y bueno, tenemos distintos tipos de medidas adecuadas al caso concreto y a las necesidades, ¿no? Pero sí se les da esta respuesta judicial que es la medida de protección, ¿sí? Entonces, ¿Qué esa tipo medida de de medidas protección... cautelares serían, doctora, más o menos como para que vamos comentando? ¿Qué tipo de medidas? ¿Una no innovar o de restricción de la distancia? ¿Cuáles son esas medidas? Para que nos cuentes más o menos. Tenemos, Conversanos. claro, distintas medidas, dependiendo, ¿no?, de la situación, del contexto en que se genere. Tenemos las perimetrales, las conocidas perimetrales, que son la prohibición de acercamiento hacia la víctima, que generalmente ponemos un radio entre 200 y 500 metros, que no se puede acercar ni al domicilio, ni al lugar de trabajo, ningún lugar, digamos, que frecuente la víctima, por parte del agresor. Tenemos la prohibición de comunicación, de cualquier vía, ya sea WhatsApp, Messenger, por cualquier red social, no puede perturbar a la víctima llamándola y comunicándose con ella. Entonces tenemos esas perimetrales, prohibición de comunicación, tenemos los dispositivos de geolocalización, que esas son las conocidas tobilleras electrónicas, que son monitoreados por un centro, ¿sí?, de monitoreo, en donde ellos, a través de un sistema de geolocalización, cuando sienten la alarma, que es a través de un botón que la víctima aprieta, se constituyen inmediatamente al lugar del hecho en donde está la víctima para evitar justamente que el agresor llegue o que le pueda hacer daño a la víctima. Entonces, un sistema muy bueno, muy efectivo de protección, lo que son los dispositivos de geolocalización. Después, otra medida cautelar que tenemos son la prisión preventiva, que son, bueno, las que más atentan, ¿no?, contra las garantías constitucionales, quizás por aparte de los agresores, pero en la especialidad del fuero justamente justifica muchas veces este tipo de medida cautelar, como son las prisiones preventivas, cuando todos estos otros medios o dispositivos de protección no son adecuados para garantizar que la víctima se encuentre libre de violencia, ¿no? Entonces, esas prisiones preventivas se van a mantener hasta tanto la víctima esté fuera de peligro y hasta tanto desaparezcan los riesgos procesales en la investigación de la causa, ¿no? Entonces, ¿Se da cumplimiento a esas medidas, doctora? A veces se cumple porque muchas veces hay queja de que se toman medidas de que no se acerquen y bueno, las víctimas sufren permanentemente ese temor, viven con ese temor permanente. Y bueno, eso quería preguntarte si se están cumpliendo esas medidas. ¿Ustedes ven que tienen efectivo cumplimiento? Bueno, mira, estadísticamente en mi juzgado, ¿no?, porque recordando que son 2 juzgados de violencia de género, tengo únicamente 7 causas por desobediencia a la autoridad, que es delito que se configura cuando incumplen las medidas de protección. O sea que es un porcentaje bastante bajo. Lo que no quita de que las víctimas
que sufren estas violaciones a las medidas de protección dictadas a su favor, muchas veces nos denuncian estos incumplimientos y bueno, no hay forma de que la justicia se entere de estas situaciones, ¿no? Pero generalmente sí, en su mayoría sí son cumplimentadas, por eso es que es necesario que las víctimas denuncien y soliciten estas medidas de protección, porque la verdad que muchas veces son satisfactorias y logran el resultado querido, que es que la víctima no sufra ningún tipo de violencia. Eso nos están preguntando la gente que nos está mirando, doctora, si existe alguna asistencia psicológica toda, en el juzgado u otro, o en otro lugar para estas mujeres que sufren esto, mujeres o hombres que sufren esta violencia, ¿no? ¿Hay algún cuerpo que asista psicológicamente a ellos? Bueno, mira, la asistencia psicológica la estamos derivando a la Secretaría de la Mujer. Cuando ingresa una causa penal, le damos intervención, la oficiamos a la Secretaría de la Mujer porque ellos tienen un cuerpo interdisciplinario de profesionales y donde tienen asesores jurídicos, psicólogos, trabajadores sociales, entonces la parte de contención psicológica la derivamos a la Secretaría de la Mujer, que déjame, digamos, destacar el rol de la Secretaría porque es un trabajo importante, porque la víctima de violencia de género no se le soluciona su problema con solo erradicar la denuncia y que ya quede el proceso en manos de la justicia. Queda todo este entramado psicológico, ¿no? Este daño emocional que se le genera y todas las aristas y consecuencias que están detrás de esta violencia, ¿no? Entonces es muy importante el abordaje psicológico. Nosotros en el juzgado de violencia de género tenemos un CATI, se denomina, que es el Cuerpo Asesor Técnico Interdisciplinario, en donde tenemos psicólogos. Déjame de paso felicitarlos en su día, que hoy estamos en el Día del Psicólogo, así que Del felicito a psicólogo, los sí, sí. psicólogos por tan importante función que cumplen, ¿no?, en nuestra salud mental. Pero bueno, retomando, el CATI lo que hace es el estudio de valoración del daño, el estudio de la peligrosidad del agresor, la vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima, que son los informes que recabamos los juzgados de violencia de género para estar técnicamente asesorados de cómo abordar el tema, ¿no? Sí, eso te queríamos preguntar, porque mucha queja hay, doctora, de que, bueno, manifiestan de que las medidas de protección que se estaban generando recién, dice que duran 180 días. ¿Es así? ¿Se lo toma como que una vez que pasan estos 180 días se archivan y entramos en un estado de desprotección, todas aquellas personas que sufren este tipo de violencia? ¿Es así? No, hay dos situaciones que debemos distinguir, ¿no? En una situación de normalidad, que no es la que estamos viviendo, pasado el tiempo que generalmente establecemos entre 120 y 180 días el término de las medidas, si durante ese tiempo se vence y la víctima no manifiesta que desea que se le prorroguen las medidas, ahí sí se archivan. ¿Por qué? Porque se interpreta que el riesgo que originó esa medida cautelar ya no subsiste, no persiste, entonces sí se archivan, porque tengamos en cuenta la naturaleza jurídica, es una medida cautelar, sí o sí tiene que ser temporal. Pero si la víctima solicita la prórroga porque aún el riesgo persiste, se prorrogan esas medidas. En una situación de normalidad, ¿no? En esta situación extraordinaria que estamos viviendo actualmente con la pandemia, desde los juzgados de violencia de género, con la doctora Magdalena Ascurra, realizamos una resolución conjunta, la resolución 1/20 del 20 de marzo, cuando empezó todo esto, advertimos esta situación. ¿Qué hacemos con todas esas víctimas que en medio de la pandemia se les pensan medidas de protección? Van a quedar desprotegidas, como bien lo decías vos. Entonces, tomamos esta decisión de dictar la prórroga automática de todas las medidas que se venzan durante la vigencia de la pandemia, ¿sí? Entonces, esto fue notificado formalmente a los organismos competentes como a la policía, al jefe de policía, al Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público Pupilar, al Centro de Dispositivos de Monitoreos Duales. ¿Para qué? Para que ante una denuncia de una víctima que se ha vencido la medida, tienen la obligación las comisarías y las fiscalías de receptar esta denuncia por desobediencia a la autoridad, que es el delito que configura, ¿no?, la violación a las medidas de protección, y brindarle la seguridad y la asistencia que la víctima está requiriendo, pese a que la medida esté vencida. Hay que tomarla como prorrogada automáticamente, ¿sí? Esto es importante que sepan los hombres también notificados,
porque hay muchos que están esperando que se venzan las medidas para volver a la casa o para volver a comunicarse con las víctimas, jugando con esta temporalidad de las medidas, ¿no? Entonces, sumamente importante lo que me estás preguntando para que quede claro para la audiencia. Las medidas no se vencen y tienen que cumplirse porque si no se cumplen constituyen el delito de desobediencia a la autoridad. Doctora, vos hiciste recién alusión bueno, una vez que se hace la denuncia, que bueno, se hace una prórroga. En el caso de que las mujeres que no se animan a denunciar, o sea, primero, ¿a dónde deben dirigirse para hacer la denuncia? Y también, ¿a dónde tienen que ir para lograr la asistencia de esto? Porque muchas mujeres, bueno, hay casos también de hombres, pero la mayoría de mujeres en donde no se animan a ir a hacer la denuncia. O sea, la justicia puede, de hecho, a partir de una denuncia de algún vecino o de alguien más actuar, o sí tiene que ser con la denuncia de la víctima? No, la justicia puede actuar, pero siempre y cuando tome conocimiento, ¿no? De que está sufriendo un hecho de violencia de género. Entonces, si la víctima no puede, ya sea porque está en una situación de riesgo, encerrada en la casa, impedida de salir, se le ha quitado el teléfono, que generalmente es lo primero que hacen, ¿no? Para privarlas de eso, algún familiar, algún vecino que tenga conocimiento de que una mujer está sufriendo un hecho de violencia de género, tomen ese compromiso de llamar a la comisaría para que la comisaría intervenga. Entonces la comisaría inmediatamente realiza los trabajos de prevención, comunican cada uno de los hechos a las dos juezas que estamos de violencia de género y nos solicitan las directivas a seguir. Y bueno, con posterioridad, ya una vez que la víctima no esté estable psicológicamente, después la citamos al juzgado y ratificará o ampliará la denuncia, pero acá lo importante es brindarle esta asistencia, ¿no? Inmediata. Entonces, por más que no haga la denuncia, sí pueden otras personas denunciar el hecho para lograr la protección efectiva de esta víctima. Doctora, eso sería con respecto a la víctima, pero siempre va a estar la causa de ese efecto, que es en algunos y muchos casos el hombre que es violento. ¿Hay alguna forma, hay algún procedimiento, hay algún lugar a donde se lo asista a esa persona para que cese en su actitud? Porque generalmente, bueno, tienen alguna cuestión de que por el que pegan o por lo que son violentos. ¿Hay alguna asistencia psicológica para las personas que, por ejemplo, viene la víctima, hace la denuncia, a la persona que es denunciada, ¿se le hace algún tratamiento psicológico, se lo asiste? ¿Hay algo más como para poder ayudar y contener también la situación? Porque, ¿qué creo yo? Que pasan los 180 días, pasa la prórroga, y es como que están esperando, las situaciones como que están acumulando, y una vez que pasó, es como que están esperando el momento para poder actuar, y ahí es cuando se ocurre en la mayoría de los casos en femicidios y otras cosas más, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿hay alguna posibilidad de contención al hombre violento o a la mujer violenta, de acuerdo sea la denuncia? Bueno, por parte del juzgado no hay ningún programa, ¿no? Terapéutico ni psicológico, no obstante lo cual, desde los juzgados dictamos la orden de hacer tratamiento psicológico, terapéutico, reflexivo, justamente para tratar estas conductas violentas, porque la verdad que el origen de todo esto son estas conductas no violentas que no se erradican con el sometimiento al proceso penal. No solucionamos este flagelo y este problema con el proceso penal y una futura o eventual condena que en caso de que lo cumpla, la cumplirá, saldrá a la calle nuevamente, pero sigue con esa concepción del hombre, ¿no? Violento, que la mujer es su objeto, que si no está con él no está con nadie. Entonces es sumamente importante la recuperación y el tratamiento de estas personas. Entonces, desde los juzgados estamos solicitando, en las mismas medidas de protección, dictamos esa obligación de que mensualmente nos acrediten con un certificado de que están realizando tratamiento psicológico. Entonces, es la manera que tenemos de paliar esta situación hasta tanto haya algún centro en donde tengan estas terapias educativas o reeducativas del hombre violento, que en la provincia de La Rioja todavía no lo tenemos. Doctora, ¿y cuáles son, digamos, qué tipo de delitos se tramitan ante el juzgado y cuál es más o menos cuáles son los de mayor porcentaje que se te presentan puntualmente en tu juzgado, o en el juzgado de la doctora Kusch, más o menos? Bueno,
el mayor porcentaje de delitos que tramitamos son lesiones, muchísimas, amenazas, en cantidad generalmente vienen en concurso, lesiones, amenazas, tenemos abusos sexuales, lamentablemente hay muchísimos abusos sexuales y constituye, te diría, un 70% de las causas penales. Y lo más triste, ¿sabes qué es, doctora? Que de ese porcentaje, el 90% son casos de abuso sexual infantil. Desesperante la cifra. El otro porcentaje, 10, son abuso sexual en contra de las mujeres, pero el mayor porcentaje es en contra de niños. Así que es muy alarmante la situación y en donde todos los organismos nos tenemos que involucrar para prevenir más que para dar una respuesta judicial efectiva, porque el niño abusado le generas un daño obviamente psicológico y para toda la vida, claro, ¿no? claro, permanente, no tenés forma. Aparte tan vulnerable, tan sensible un niño que no tiene, está indefenso más que nada, ¿no? Y te hago otra pregunta, doctora, que vos tengas en tu conocimiento, de estas denuncias, que bueno, que hay denuncias por violencia y todo lo demás, si tenés algún conocimiento, o sea, algunas desencadenan en femicidio, o sea, te pasó de que tuviste un caso de violencia, de maltrato, y que sepas que haya terminado en algún homicidio, en algún femicidio, que tengas un caso. Mira, o que sepas. actualmente, claro, en este año, gracias a Dios, tenemos el cero, mantenemos cero en la provincia de La Rioja en casos de femicidio, ¿no? Digamos, lo que va del año que ya está pronto a terminar, este año 2020, gracias a Dios no hubo ningún caso de femicidio denominado doctrinariamente, ¿no? Sí tuvimos 2 casos de tentativa de homicidio. Quiero aclarar, ¿no?, que en realidad jurídicamente es homicidio y la doctrina lo denomina femicidio, ¿viste? Por eso cuando nosotros caratulamos los expedientes no es femicidio, sino que es homicidio. Tenemos 2 casos de tentativa de homicidio, un caso de una mujer que fue quemada, atada, quemada y con intenciones de matarla, y otro caso de una mujer que fue acuchillada en su domicilio en violación a una perimetral. Son los 2 casos que gracias a Dios no se pudo concretar, ¿no?, la intención de matarlas, pero quedaron en tentativa y por suerte esas mujeres no pasó a mayores. Pero el femicidio en La Rioja tenemos que destacar que mantenemos el cero, si tenemos en cuenta las estadísticas nacionales, ¿no?, que son alarmantes, cómo subió y cómo se incrementan día a día. Ayer estaba escuchando, doctora, una noticia de la provincia de Jujuy, que decía que en los últimos 7 días se cometieron 5 femicidios. 5 en 7 días. Lo vi. Sí, en una provincia que tiene juzgado de violencia de género encima. Entonces, por eso hay que destacar que la provincia de La Rioja, por suerte, no hay casos y se denota que todo el aparato institucional, el Estado provincial en sí, está trabajando bien, tanto en la prevención como en la contención de este flagelo. Porque todos los organismos administrativos que actuamos interdisciplinariamente, la verdad que le damos la importancia que tiene esta temática y la urgencia que le tenemos que dar y evitar justamente casos de femicidio, que es lo que no queremos que haya más. Te hago una consultita en base a eso. Ustedes con el juzgado de violencia, ustedes trabajando, ¿cómo pudieron trabajar en el tema en la pandemia? Y ahí te hago otra preguntita, si ustedes vieron incrementado el tema de la violencia intrafamiliar en esta época, digamos, ¿no?, que es tan sensible esto de estar aislados, encerrados, ¿no? ¿Ustedes cómo la llevaron ustedes del juzgado de ustedes? Sí, bueno, la manera en que trabajamos, no hubo un día que no fuésemos a trabajar. Los juzgados de violencia no se cerraron nunca ante esta situación de pandemia. Lo que son las juezas y sus respectivas secretarias, seguimos trabajando de manera presencial todos los días. El personal administrativo fue rotando, cada 14 días cambiamos el personal para que en caso de COVID positivo no se contagien todo y tengamos que dejar acéfalo básicamente el juzgado, ¿no? Entonces se tomaron esas instrucciones, digamos, por parte del Tribunal Superior de rotar el personal cada 14 días.
No obstante, el personal que estaba en sus domicilios hicieron trabajo remoto. Ellos desde sus casas colaboraron muy proactivamente y déjame agradecer a todo el personal del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género que son muy comprometidos, muy abocados, tienen una vocación de servicio que no han parado de colaborar en todo momento. Ellos desde sus casas hacían las medidas de protección, las mandaban por correo electrónico, nosotros en los juzgados imprimíamos, firmábamos, liberábamos a cada una de las comisarías, se llevaron los expedientes que estaban en situaciones ya de resolver la situación procesal, hicieron proyectos y con eso fuimos avanzando en la resolución de las causas que por ahí estaban atrasadas, entonces pudimos continuar trabajando. Implementamos lo virtual, lo tecnológico, que es algo que no estaba implementado en la justicia, y lo bueno que tenemos que destacar de esta situación de pandemia es que la justicia echó mano a estas herramientas informáticas, ¿no? Gracias, digamos, a la reglamentación del Tribunal Superior de Justicia y del equipo de informática del Tribunal Superior de Justicia, se adecuó para que podamos realizar audiencias virtuales. Comenzamos todos los jueces de la Cámara Criminal todos los días están haciendo audiencias, los juzgados de instrucción también estamos tomando todo lo que son las declaraciones indagatorias de los detenidos en alcaidía mediante audiencia virtual, porque ante esta situación de COVID positivo que hubo en alcaidía, que revolucionó todo, no podíamos sacar los detenidos a la calle, ¿no? No podíamos trasladarlos al juzgado, pero tampoco podíamos tenerlos detenidos sin el respectivo derecho de declaración. Entonces, gracias a esta virtualidad y a las audiencias virtuales pudimos cumplir con todo eso. Entonces, se implementó eso, se implementó en los juzgados de violencia un correo institucional, en donde notificamos al Consejo de Abogados para que notifiquen a todos sus matriculados que a través de ese medio podían consultar la situación procesal de todas las de esa manera poder informar a sus clientes, a las víctimas o a sus representados, para mantener informados, para mantener actualizado el estado. Y también en las notificaciones electrónicas adjuntar retos como resoluciones, todo tipo de notificación en archivo adjunto, para que con eso logramos que no se aglomeren personal en el juzgado y evitar la circulación de todas estas personas. Entonces, con estas medidas, digamos, concretas, hemos podido continuar trabajando, digamos, dentro de lo que se puede hacer normalmente, pero darle continuidad y seguir brindando el servicio de justicia ante este flagelo que no puede parar pese a cualquier pandemia, ¿no? Doctora, te hago una consultita. El tema de violencia de género comprende además a todo lo que se refiere al colectivo LGBTQ. Sí, porque género, la denominación género no es la distinción sexual, ¿no? El origen biológico en masculino o femenino. El género es una construcción sociocultural histórica de cómo se concibe a las personas, digamos, en situación de vulnerabilidad o inferioridad respecto a otras personas con mayor poder, generalmente los hombres. Entonces, todas aquellas personas integrantes de la comunidad que tienen distinta identidad de género, distinta identidad sexual, están comprendidas como en situación de vulnerabilidad, entonces también están comprendidas en lo que es la competencia del juzgado de violencia de género. O sea, toda persona que sufra violencia de género en todas sus modalidades, bueno, ustedes intervienen como para evitar de que, digamos, sigan sufriendo esto. En función de eso, quiero consultarte, Cari, ¿vos considerás que el juzgado de violencia de género, al ser tan novedoso, que nos comentabas recién vos que solamente están en 3 provincias, vos creés que debería tener más competencia o más facultades con respecto a cuestiones civiles, penales, que no solamente tenga estas facultades, digamos, cautelares o preventivas? ¿Te parece que deberían incorporarle más competencia para para la hora de trabajar y dar mayor efectivo cumplimiento o que sea más efectivo todas las medidas que se van tomando? Considero que no hay que aumentarle más competencia a la que ya tiene el juzgado de violencia de género, porque el juego de violencia de género, como te dije anteriormente, comprende todos los delitos en contra de mujeres y en contra de niños, niñas y adolescentes. Ya de por sí tiene una amplia competencia, y de por sí son tantos los casos. Vos fíjate que de la población el mayor porcentaje son mujeres y niños. Entonces, los juzgados de violencia de género concentran
el mayor porcentaje de la población. Entonces, y el hecho de que se generan muchísimos hechos de violencia de género, ya de por sí tenemos muchísimo trabajo y de por sí ya están siendo pocos los juzgados de violencia de género. Eso por un lado. Por otro lado, sería quitarle competencia a organismos ya creados, ¿no? Como, qué sé yo, por ejemplo, cuestiones civiles, seguramente voy a hacer referencia a los problemas de cuotas alimentarias que hay problemas justo estaban muchísimos. preguntando eso, Cari, el tema de si existe patrocinio desde los juzgados, el tema de las cuotas alimentarias, que eso también era otra pregunta que te quería hacer. Claro, desde el juzgado sí se pueden dictar medidas de protección tendientes a cesar este tipo de violencia que sería del tipo económico-patrimonial. Medidas preventivas que son provisorias, no definen la definitiva. Entonces, hasta que esas medidas, digamos, antes que se venzan, lo importante es que vayan por la vía competente, en este caso la vía civil, ya sea a través de las asesorías de menores, a tramitarlo de manera extrajudicial, que ellos están habilitados los asesores para las aperturas de las cuentas litis, están habilitados para citar a los progenitores, llegar a un acuerdo respecto al cumplimiento de las cuotas alimentarias, y si no se llega al acuerdo, también tienen una instancia de mediación, y de última instancia tenemos la judicial, que son las cámaras civiles, en donde hay con mayor amplitud y con la especialidad del fuero, se tramita de una manera más adecuada lo que es la cuota alimentaria definitiva. Porque en los juzgados de violencia nos llega únicamente el anoticiamiento, pero no tenemos la información ni la competencia para saber de qué trabaja, si tiene otros hijos, cuál es el porcentaje a fijar. No tenemos un convenio con el banco para la apertura de la cuenta litis tampoco, que sí lo tienen las cámaras civiles. Entonces, por ahí, en vez de agilizar, si lo plantean por el juzgado de violencia de género, van a retrasar la resolución de su conflicto. Por eso es que aconsejo acudir a la vía competente, más allá de que puedan solicitar una medida de protección, que también las pueden dictar las cámaras civiles, ¿no? Cualquier juez, como te decía, sea o no sea competente, pero es importante siempre la especialidad y acudir a cada organismo competente para cada trámite. No se puede focalizar toda la solución en un solo organismo, no obstante lo cual tratamos de hacerlo. Nosotros, cuando vemos que hay un tema de problemas de cuota alimentaria y a raíz de eso son los conflictos y la violencia suscitada, bueno, ahí nomás oficiamos al asesor de menores de turno para que tome intervención en el caso y trate de lograr lo que es el objeto del litigio, ¿no? Entonces, vamos así arbitrando, damos intervención a todas las instituciones y tratamos en una manera de educar a la gente, haciéndole saber en las medidas, diciéndole, no es competente acá, acuda por la vía civil, o si es una violencia, por ejemplo, de tipo laboral, debe de acudir por ante Secretaría de Trabajo o juzgado laboral, y es como una manera de ir educando y guiando cuál es el trámite que deben hacer para lograr efectivamente la solución al conflicto, que eso es lo que importa en definitiva, ¿no? Claro, efectivamente. Nos están preguntando qué opinión te cabe sobre los casos de porno venganza, Cari. ¿Qué opinas sobre eso? Ansiosa de que tenga vigencia la ley, que está con media sanción, esperando de que ya se haga efectiva, porque hay muchos casos, ¿Muchos casos? ¿Tenés muchos casos? Sí. Sí, hay muchos casos que lo estamos calificando, ya sea por coacción o chantaje, ¿sí? Depende del objeto. Tenemos un caso ahí de chantaje en donde justamente a cambio de beneficios económicos, que le entregue plata, si no viralizaba fotos o videos habiendo tenido relaciones íntimas, y bueno, lo tenemos que canalizar por la figura del chantaje, ¿sí? Porque no existe todavía, o no está vigente todavía esta ley de la porno venganza. Por eso te digo, ansiosa Exacto. de que empiece a De ser que salga. efectiva. Sí, sí, sí. Te hago una consultita. En cuanto a las víctimas, el porcentaje que tenés, ¿la mayoría son mujeres o son hombres? ¿O está a la mitad o un poquito más? ¿Cuál sería el porcentaje más o menos? ¿Cómo, doctora? No te entendí. Víctimas que hayan denunciado. Por ejemplo, hay muchos hombres que denuncian que mujeres no las dejan ver a los hijos o que sienten. En el porcentaje de las denuncias que llegan a tus manos, las víctimas de violencia de género, ¿son más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? No, las víctimas son todas mujeres o menores, ¿sí? Mujeres o menores. Y hay casos en donde
por ejemplo, los delitos de impedimento de contacto, como tiene que ver con menores, o incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que tiene que ver con los menores, ahí tenemos como víctimas, por ejemplo, a hombres en los casos de impedimento de contacto. Ahí sí Muy tenemos puntuales, muy muchísimos. puntuales. No, vos sabés que no son muy puntuales, son muchos los casos y han aumentado mucho más en esta situación de pandemia, porque en esto que del aislamiento, de la prohibición de circulación, muchas personas, digamos, con la excusa de esta situación, muchas madres no permiten que sus padres vean a sus hijos. ¿Por qué digo con la excusa? Porque ya detectamos que en varios casos que es así, y otros casos ante la ignorancia, pensando de que hasta que no termine la pandemia no pueden cruzar sus hijos, entonces se interrumpe este régimen de comunicación pensando que estaban justificadas bajo esa figura. Entonces se incrementaron cualquier cantidad de las denuncias por impedimento de contacto, lo cual tenemos que ir dándole solución mediante lo primero que hacemos en el juzgado es fijar una audiencia con ambas partes, y ahí nos explican los motivos por los cuales es el impedimento. En la mayoría, las mujeres te dicen esta situación, estamos en pandemia, no se lo puede llevar, ¿entendés? Entonces lo solucionamos aclarándole de que no es justificativo, de que hay que aplicar los protocolos de seguridad, pero el niño tiene derecho a continuar este vínculo paterno-filial, no puede verse impedido. Entonces, bueno, por ese lado vamos canalizando la solución en este tipo de delitos, pero el mayor porcentaje son mujeres y niños las víctimas que tenemos, sí. Te hago una consultita. El tema, vamos a ponerte en un brete. ¿La ley Micaela se está cumpliendo en la función judicial? ¿La están aplicando? ¿Han capacitado? ¿Cómo estamos con ese tema? No, bueno, mira, justamente la semana pasada nos dictaron un taller de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde funcionarios y funcionarias, magistrados y magistradas, hicimos ese taller para prepararnos como replicadores, ¿sí? Entonces, todos aquellos que aprobamos este curso de replicadores de la ley Micaela, prontamente vamos a dictar talleres para capacitar al resto del personal de la función judicial. Así que en ese sentido sí se está cumplimentando, no obstante lo cual cada uno por su lado se viene capacitando, todos los jueces siempre están capacitándose o haciendo cursos con perspectiva de género, o sea que eso es la ley Micaela en definitiva, así que la función judicial sí está cumpliendo con la ley Micaela. Qué bien, Che. ¿Consideras que sí o sí en el cargo del juzgado de violencia del género, el juez o la jueza, tiene que ser sí o sí mujer o puede ser un hombre? Mira, no necesariamente, yo, opinión personal, creo que tiene que ser una mujer. Sí se da que de hecho actualmente son 2 mujeres las juezas, pero considero que puede ser un hombre o puede ser una persona dentro de la comunidad LGBTI más positivo, ¿sí? Puede ser cualquier persona, siempre y cuando esto sí me parece, porque si no implicaría que estemos discriminando a los hombres, ¿no? O a la comunidad también para un cargo. Bien. Y la idea es que logremos la igualdad entre todos, ¿no? Que seamos iguales, hombres, mujeres, cualquiera sea tu inclinación sexual o de género. Lo que sí es importante es la capacitación y tener un paradigma cultural con perspectiva de género. Eso sí es muy importante porque el trabajo de los juzgados de violencia de género es muy distinto al trabajo de los juzgados de instrucción común. Se trabaja de una manera diametralmente distinta, por eso es que muchas veces hay abogados que todavía no entienden cómo es la modalidad, la mecánica de trabajo ahí, porque no se pretende que cumplamos los mismos estándares de los juzgados de instrucción común, y acá nos regimos bajo otros principios rectores. Nosotros tenemos convenciones internacionales, la Convención Belén do Pará y la CEDAW, que nos marcan que tenemos la obligación de aplicar esta perspectiva de género y de garantizar la vida libre de violencia en las mujeres. Entonces, bajo esos parámetros rectores, el juzgado de violencia de género puede dictar medidas restrictivas como las prisiones preventivas, que quizás en un juzgado de común, en un delito de lesiones, por darte un ejemplo, es escarcelable. En un juzgado de instrucción común es escarcelable y quizás no vayan detenidos, o si van detenidos se los libera inmediatamente, ¿sí? En los juzgados de violencia de género no, porque nosotros lo que primamos
es la seguridad de la víctima. Tenemos que garantizar que ella esté segura y que no vuelva a repetirse este hecho de violencia. Entonces, si no tenemos reunidos estos requisitos, la prisión la preventiva, por ejemplo, continúa, a diferencia de los juzgados. Para darte un ejemplo práctico, ¿no?, de la diferencia que hay. Eso es lo que te iba a preguntar, en la medida cautelar que consideras más importante sería esa para proteger de manera más activa estos derechos, Cari. Esa sería una de las medidas cautelares que consideras que es mejor, digamos, que es más aplicable, es más efectiva. Mira, para mí no es la mejor porque estamos deteniendo muchas personas, hay muchos hombres detenidos, porque son muchos los casos de violencia de género. Las alcaldías están sobresaturadas, ¿verdad? Es de público conocimiento eso, Lo y yo sé. creo que la mayor cantidad de personas detenidas son por hechos de violencia de género, y por ahí esa situación nos replanteamos de buscar o hacer uso de otro tipo de medida para evitar más en este contexto de situación de pandemia. Empezamos a echar mano a los otros dispositivos de protección, como son estos dispositivos de geolocalización, ¿sí?, los dispositivos electrónicos para los casos más graves, las perimetrales, las exclusiones de hogar. Hay muchísimas exclusión de hogar también, que eso quiero resaltar, Cari. Una duda muy grande que hay en la sociedad es cuando van a excluir al hombre agresor, no se quieren ir porque dicen que la casa es de ellos, de sus familiares. La Ley de Protección Integral de Menores te aclara de que cualquiera sea la titularidad de ese inmueble, el que se va es el agresor. Se lo excluye al agresor y se deja a la mujer y a sus hijos permanecer en lo que es su centro de vida para su resguardo y protección. Incluso se la debe dejar con todos los bienes adentro para que continúe con una vida normal, y el que se tiene que retirar es el agresor. Entonces, simultáneamente a eso se dicta la perimetral para que no solamente se lo excluya, sino que no se vuelva a acercar a la mujer. Entonces, por ahí, en los casos más graves, estamos haciendo uso de ese tipo de medida y no tanto privaciones de la libertad, porque esta situación de pandemia va a atrasar sin duda la instrucción de las causas y la resolución de las causas. Entonces no podemos tener a las personas privadas de la libertad de manera Hay otras medidas. Claro, entonces hay otras medidas. Y esto, Cari, ¿considerás que debería ser, digamos, en el buen sentido de utilizar el tema de la importancia de los medios de poder publicar todas estas cuestiones? Porque muchas nos ha pasado que nosotros desde los abordajes de acceso a la justicia que estamos saliendo, nos damos con muchos casos en que muchas mujeres no quieren hacer la denuncia porque el que hace el que comete la violencia o lo que sea con los niños o con ella, es el propietario de la casa o es el proveedor, digamos, el que tiene, digamos, el que trabaja. Y muchas veces no hacen las denuncias por este temor, digamos. ¿No te parece que podríamos usar de alguna manera más la prensa para dar a conocer todo esto, las trascendencias de algunos casos judiciales? ¿Cómo lo ves a eso? Veo que vos Sí. activamente publicás muchas cosas, por eso te lo pregunto. Sí, yo personalmente, y sé que muchos jueces no comparten conmigo porque dicen que los jueces hablan por su sentencia, eso es lo que siempre nos han enseñado, pero a mí en este caso concreto, lo que es el flagelo de violencia de género, me parece sumamente importante que la sociedad tome conocimiento, no de los casos puntuales, porque no podemos dar información concreta, sensible, ¿no? Siempre hay que resguardar la privacidad de las personas, y más si se trata de delitos sobre niños. Pero yo creo que es importante que la sociedad esté informada, que sepa de lo que se está sufriendo actualmente, que sepa la cantidad de hechos de violencia de género, que sepan cuáles son las consecuencias perjudiciales para los agresores, porque sirve de alguna manera para disuadir esa conducta, sirve para que todos sepamos la situación en la que estamos viviendo, porque si vos no tomas conocimiento, es una realidad que ignorás. Y si vos no das a conocer a las víctimas todas las herramientas de protección que hay a su favor, por parte de todos los organismos, ¿no?, estatal, porque está el refugio de la Secretaría de la Mujer, tenés la asistencia psicológica,
Tenés el abordaje también psicológico y la contención para los niños a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Tenés el rol asistencial del Ministerio de Desarrollo Social, que déjame contarte un caso puntual y agradecer y destacar la gestión de la ministra Gabriela Pedrali, que en un caso concreto de violencia de género en donde la mujer le destrozó la casa, todos los bienes de adentro, el agresor entró, aparte de lesionarla a ella, le destrozó inodoro, vasos, platos, mesa, todo, se quedó sin nada y tenía 5 hijos menores. Imagínate esa mujer violentada, despojada de los bienes materiales más esenciales, no servía con la intervención penal y detenerlo como hicimos, privado de la libertad. Fue detenida esa persona, pero eso no solucionaba su conflicto, entonces necesitaba el abordaje asistencial. Se libró oficio a la ministra solicitando esta ayuda asistencial, y ella inmediatamente mandó a su cuerpo de trabajadores sociales a hacer la encuesta socioambiental y equipó con todos esos elementos que ella le hacía falta. Entonces, aparte de destacar, ¿no?, esta proactividad que hay de parte de todos los organismos, desde tu secretaría, Cari, también el equipo de trabajo que tenés es increíble, la preocupación, la vocación que tienen, siempre se están comunicando ante situaciones que toman conocimiento, gente que acuden a ustedes, y gestionan medidas de protección para que sean finalmente llegadas a buen puerto. Entonces, el organismo, que sepan las víctimas que el Estado tiene distintas herramientas para abordar su problemática, que no tengan este temor que decís vos de denunciar, porque el principal proveedor es la persona esta, la agresora. Vi que también salió un programa, ¿no?, para dar una indemnización a las víctimas de violencia de género, que se está implementando, pero bueno, en definitiva hay herramientas para abordar esta problemática y para que salgan de este círculo de la violencia. Entonces, es importante, ¿no?, de que hagan la denuncia y no se queden con el agresor en casa, porque las consecuencias... Eso te iba a preguntar, ¿qué mensaje le querías dar a las mujeres que sufren esta violencia de género? O sea, desde tu mirada, de decir, ¿qué opinás? ¿Qué mensaje o qué recomendación o qué le sugerirías vos para que tomen fuerza, para que se animen? ¿Qué mensaje darías vos desde tu mirada, no? Claro. Bueno, mira, déjame recomendar desde el punto de vista procesal algo muy importante, porque las mujeres que se animan y hacen las denuncias y nada más. Después ya no quieren acudir al procedimiento ni a ratificar, muchas veces quieren desestimar, muchas veces quieren levantar las medidas y modificarlas. Entonces, no quieren colaborar con prueba, y tengamos en cuenta que si se someten a un proceso penal, sí o sí necesitamos de elementos probatorios para acreditar que el hecho delictivo se cometió y que fue cometido por esta persona para que llegue la investigación y se pueda elevar a juicio. ¿Sí? Eso es sumamente importante, entonces pido por favor a las víctimas que colaboren con la investigación, que se dejen ayudar, que tomen fuerza y puedan denunciar los hechos de violencia de género, que usen las medidas que el Estado tiene para ayudarlas a salir de esta situación, que se empoderen ellas mismas y dejen de depender económicamente del hombre, y consejos a nivel personal, de mujer a mujer, no mantengan una familia por el solo hecho de mantener y preservar la familia unida sobre pretexto de todo, porque hay muchos casos como estos, se presentan a diario, mujeres diciendo, no quiero romper la familia, tenemos hijos de por medio, ¿qué van a decir mis hijos? Yo lo que insto es a que tomen el coraje y que dimensionen de que esto repercute en la vida de sus hijos, que ellos viven ese ambiente de agresividad, y que sus hijos, si viven en ese ambiente, van a ser futuros repetidores de conductas violentas, y jamás vamos a erradicar la violencia de género en nuestra provincia o en nuestro país. Entonces, no justifiquen más la violencia o no soporten más la violencia bajo estos fundamentos. Los hijos, si ven a su madre bien, van a estar bien. Si ven a su padre, por otro lado, bien, van a estar bien. Lo importante es no consentir más la violencia, no soportar más la violencia, salir de ese círculo. Ese es el consejo que les doy, y que se dejen ayudar. Bien, Cari. Y bueno, como última pregunta, que no podíamos dejarla pasar,
¿qué opinión te da, me podrías dar sobre la participación de las mujeres en todo lo que es dentro de la función judicial? ¿Qué te parece? Sé que en nuestra provincia, en la justicia, hay muchas mujeres, y bueno, ¿qué opinión tenés sobre eso, como para ir cerrando esta entrevista? ¿Cómo fue la parte inicial de tu pregunta que se me cortó ahí? Claro, ¿qué opinión tenés sobre que haya tantas mujeres cumpliendo cargos importantes dentro de la función judicial? Si Ah, me tendría que parece. haber más o... No, no, en la provincia de La Rioja la verdad que hay un número importante de mujeres juezas, tanto en las cámaras civiles, en la cámara penal, en los juzgados de instrucción tenemos jueces, mujeres. Entonces es importante la participación de las mujeres en la función judicial de La Rioja. Se puede decir que se está cumplimentando, ¿no?, con la ley Micaela y este techo de cristal que es muy conocido, que es que no dejan llegar a las mujeres a cargos estratégicos, no se está dando en la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja en ese sentido está trabajando muy bien. En las noticias vi de que, por ejemplo, se dio un cupo de mujeres para ocupar los cargos de transporte, de colectivo, sumamente importante. El cupo también para personas de la comunidad. Entonces, la provincia de La Rioja, la verdad que es destacable la perspectiva de género que está teniendo, es muy importante. Bueno, Cari, eh, agradecerte todo, la verdad que interesantísimo lo que nos contaste, porque hay muchas cosas que no se saben o, o no todos tienen acceso a esta información porque es nuevo o porque, bueno, muchas veces no están todos los elementos o todas las herramientas para eso. Agradecerte, sé de tu perseverancia, sé que de tu compromiso, que estás atenta siempre, que el equipo de acceso a la justicia tiene algún inconveniente, porque como decías recién, nos llegan muchos casos y siempre van a preguntar o a acompañar o a asesorar, siempre estás predispuesta, así que eso agradecemos mucho porque esto, vos hablabas recién algo de que enviaste un oficio y eso es importante, el tema de la coordinación, porque ustedes jueces por ahí están solos y por ahí con las medidas que ustedes pueden dictaminar no son suficientes y por eso necesitan esta otra patita que es el Estado para poder articular las cuestiones más ejecutivas, más prácticas. Así que es buenísimo que esté esa mirada, ¿viste? Porque siempre es como que, si bien tiene que existir la independencia de poderes, pero cuando se trata de la gente y cuando hay personas tan vulnerables como son los niños, que se tomen medidas rápidas para poder lograr que ese bien protegido que son ellos, como las mujeres también, podamos tener todas estas medidas, todas estas herramientas y todos estos organismos ocupados y preocupados en esta situación. Así que bueno, agradecerte, la verdad que espectacular, me encantó y espero que te hayas sentido cómoda con todas las preguntas que te hicimos, así que agradecerte inmensamente y es un honor, bueno, que nos hayas permitido esta conversación con vos y que bueno, nos hayas evacuado todas estas dudas, ¿no? No, muchas gracias a vos, Cari, me sentí muy cómoda y bueno, me gusta que sigamos trabajando interdisciplinariamente porque esa es la idea, ¿no? Interdisciplinariamente es la única manera en donde le vamos a dar un abordaje integral a esta problemática, así que sigamos trabajando para eso. Te agradezco un Bueno, montón, Cari. y agradecer a todos los conectados que nos fueron tirando un montón de preguntitas que nos fueron enriqueciendo la conversación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, y fundamentalmente, Cari, a vos que nos hayas regalado estos minutitos, esta hora prácticamente. Así que muchísimas gracias, Cari. Gracias por todo y bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando en el trabajo y bueno, también en la vida, si Dios quiere. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Cari, y a todo tu equipo. Que estén bien. Gracias, Cari. Gracias, un besito. Chau, chau.